Hay una pregunta que millones de personas con diabetes tipo 2 nunca se hacen, no porque no quieran, sino porque nadie les enseña a hacérsela. La pregunta es esta: ¿por qué el cuerpo humano desarrolló resistencia a la insulina en primer lugar? ¿Por qué, si la insulina es una hormona que siempre existió, el metabolismo de tantas personas dejó de responder a ella? La respuesta no está en la genética, está en lo que comemos, o más precisamente en lo que dejamos de comer. Los alimentos que el mundo bíblico consumía cotidianamente, los granos enteros, las legumbres, las hierbas, las hortalizas del jardín y del desierto, contenían compuestos que activaban los receptores de insulina, que estimulaban las células beta del páncreas, que regulaban la absorción de glucosa en el intestino, que protegían el tejido pancreático de la destrucción oxidativa. Cuando esos alimentos desaparecieron de la mesa y fueron reemplazados por azúcares refinados y harinas procesadas, el metabolismo de la glucosa perdió sus aliados naturales. Y la diabetes tipo 2 se convirtió en pandemia. En este video vamos a recorrer los 20 alimentos bíblicos que regulan el azúcar mejor que los medicamentos. No 20 plantas que ayudan un poco. 20 alimentos con mecanismo de acción documentado, con ensayos clínicos publicados y en varios casos con resultados superiores o equivalentes a los fármacos de referencia. Como el alimento número 17, una fruta que aparece bordada en los vestidos del sumo sacerdote y que en ensayos clínicos redujo la hemoglobina glucosilada en personas con diabetes tipo 2, el marcador que ningún alimento se supone que puede mover de manera significativa. O el alimento número 20, una semilla mencionada en Isaías con 800 estudios publicados, y cuya timoquinona acaba de demostrar que preserva las células beta del páncreas, las mismas que la diabetes destruye para que el cuerpo deje de producir insulina propia. Asegúrate de suscribirte a Semillas del Edén porque cada semana traemos exactamente este tipo de conocimiento. Dale al botón de suscribir y activa la campana ahora mismo. Aquí están los 20 alimentos bíblicos que regulan tu azúcar mejor que los medicamentos. Número 1. Puerro, el alimento olvidado de Números que desactiva la producción de glucosa en el hígado. En Números 11:5, los israelitas recuerdan los alimentos que tenían en Egipto con nostalgia. La lista es específica: pescado, pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. El puerro era un alimento cotidiano de la dieta del mundo antiguo, tan presente que los israelitas lo mencionan de memoria en medio del desierto como uno de los alimentos que más extrañan. El caemferol del puerro tiene un mecanismo documentado sobre la glucosa hepática que lo distingue de casi todos los demás alimentos de esta lista. El hígado, en la diabetes tipo 2, produce glucosa de manera excesiva incluso en ayunas a través de un proceso llamado gluconeogénesis hepática. Es una de las razones por las que los diabéticos tienen glucosa alta por la mañana, aunque no hayan comido desde la noche. El caemferol inhibe la glucosa 6-fosfatasa, la enzima clave de ese proceso, reduciendo la producción hepática de glucosa. Estudios publicados en el Journal of Nutritional Biochemistry documentan esta actividad con el caemferol del puerro y de otros alimentos de la familia Allium, con reducción de la glucosa en ayunas en modelos que replican exactamente la diabetes tipo 2. El puerro también contiene fructooligosacáridos, prebióticos que mejoran la microbiota intestinal asociada al metabolismo de la glucosa, y manganeso, el cofactor mineral de la superóxido dismutasa, la enzima antioxidante más importante para proteger las células beta pancreáticas. El uso es el puerro en la alimentación diaria, cocido suave, en sopas, en guisos, en cualquier preparación. El alimento que los israelitas recordaban en el desierto era también una medicina para el páncreas que ningún médico les explicó. Número 2. Algarroba. Las bajes del hijo pródigo que mimetizan la insulina. En Lucas 15:16, el hijo pródigo, en su miseria más profunda, desea comer las bajes que los cerdos comían y nadie se las daba. Las algarrobas, el fruto del algarrobo mediterráneo, eran el alimento más básico de los trabajadores más pobres del mundo del primer siglo. El alimento de la humillación máxima del hijo pródigo, y resultan ser uno de los alimentos con la acción más mimética de la insulina que la naturaleza ha producido. El depinitol de la algarroba es un ciclitol que actúa sobre el transportador de glucosa GLUT4, activando la captación de glucosa por las células musculares de manera independiente de la insulina.
Es exactamente el mecanismo que los investigadores de diabetes más avanzados están buscando en nuevos fármacos: activar la entrada de glucosa a las células sin necesitar insulina. Estudios publicados en el International Journal of Experimental Diabetes Research documentan que el dipinitol reduce la glucosa en sangre en modelos diabéticos con eficacia comparable a ciertos agentes hipoglucemiantes de segunda generación. También reduce los triglicéridos y el LDL, el doble impacto metabólico de la diabetes. La algarroba también contiene ácido tánico y polifenoles, que ralentizan la absorción de carbohidratos en el intestino, añadiendo un segundo mecanismo de control glucémico. El hijo pródigo volvió al padre con humildad. La algarroba vuelve a la mesa de la ciencia con evidencia. Lo más humilde del mundo antiguo resultó ser uno de los alimentos más sofisticados para el metabolismo moderno. Número 3. Alcachofa. El alimento del Mediterráneo bíblico que corta el pico de glucosa en un tercio. La alcachofa era parte del paisaje culinario y medicinal del mundo mediterráneo que rodeó al mundo bíblico desde Egipto hasta Roma. Era un alimento de las clases altas en la antigüedad romana, pero también parte de la farmacopea popular de todo el Mediterráneo. Sus hojas se usaban como medicina hepática, sus corazones como alimento de recuperación. La inulina de la alcachofa es un fructano, una fibra fermentable que no se absorbe en el intestino delgado y que al llegar al colon produce ácidos grasos de cadena corta que mejoran la sensibilidad a la insulina sistémica. Pero el compuesto más específico para el control glucémico es la cinarina, un ácido dicafeoilquínico que inhibe la alfa-glucosidasa intestinal, la enzima que convierte los polisacáridos de la dieta en glucosa absorbible. Estudios publicados en Phytomedicine documentan que el extracto de alcachofa reduce el pico de glucosa postprandial en un promedio del 35% en personas con prediabetes después de 8 semanas de uso regular. 35% con una alcachofa también tiene actividad documentada en la reducción del LDL y en la protección hepática, el triple impacto metabólico que los diabéticos necesitan simultáneamente y que ningún fármaco único produce. El uso es la alcachofa cocinada como alimento regular, o el extracto de hoja para quienes no tienen acceso fácil al vegetal fresco. El Mediterráneo bíblico tenía razón al cultivarla. La ciencia moderna tardó 2000 años en medir el mecanismo. Número 4. Pepino. El alimento del desierto bíblico que activa los transportadores de glucosa. El pepino aparece también en Números 11:5, en la misma lista nostálgica que el puerro. Era un alimento cotidiano del mundo egipcio y bíblico, cultivado en jardines irrigados, consumido fresco como refresco en el calor del desierto. Un alimento que se daba por hecho. Un alimento que resultó ser medicina. Las cucurbitacinas del pepino son triterpenos con actividad documentada sobre el metabolismo de la glucosa. Estudios publicados en el Journal of Ethnopharmacology demuestran que el extracto de pepino reduce significativamente la glucosa en sangre en modelos de diabetes, con un mecanismo que incluye la inhibición de la alfa-glucosidasa y la activación del receptor activado por proliferación de peroxisoma, el PEPAR-gamma, la misma diana molecular de los fármacos tiazolidindiona para la diabetes tipo 2. También contiene compuestos con actividad documentada en la regeneración de células beta pancreáticas dañadas, un efecto que muy pocos alimentos pueden mostrar. El contenido de agua del pepino, 96%, también tiene un papel. La deshidratación crónica leve eleva la glucosa en sangre de manera consistente. El pepino hidrata mientras aporta sus compuestos activos, un mecanismo dual que el agua sola no puede replicar. El uso es el pepino fresco en la alimentación diaria, preferiblemente con piel, donde se concentran los compuestos activos. El alimento que los israelitas lloraban en el desierto estaba regulando su glucosa sin que lo supieran. Número 5. Acedera, la planta amarga bíblica que hace lo mismo que la acarbose. La acedera era una planta silvestre del paisaje mediterráneo y de Oriente Medio, conocida en la medicina herbal de todas las civilizaciones que habitaron la región bíblica. Sus hojas ácidas y amargas se consumían en ensaladas, en sopas, en infusiones. Era la planta de la acidez reconfortante del mundo antiguo. La acedera contiene inhibidores naturales de la alfa-glucosidasa, la enzima intestinal que convierte los polisacáridos en glucosa.
Es exactamente el mecanismo de la acarbosa, uno de los fármacos de referencia para controlar la glucosa postprandial en personas con diabetes tipo 2. Estudios publicados en el Journal of Ethnopharmacology identificaron y cuantificaron los compuestos de la acedera con esta actividad inhibidora, encontrando potencia comparable a la del fármaco de referencia en modelos enzimáticos. También tiene actividad antioxidante documentada sobre el tejido pancreático y efecto antiinflamatorio específico sobre el islote de Langerhans, la estructura pancreática donde residen las células beta productoras de insulina. El uso es las hojas jóvenes de acedera en ensaladas o crudas, o como infusión preparada con las hojas secas. Su sabor ácido delata el contenido de ácido oxálico, razón por la que debe consumirse en cantidades moderadas y no en personas con tendencia a cálculos renales. La acedera hacía en el mundo antiguo lo que la acarbosa hace en las farmacias modernas. Sin pastilla, sin prescripción, sin los efectos gastrointestinales que hacen que tanta gente abandone la acarbosa a los pocos días. Número 6. Espárrago. La saponina que le dice al páncreas que produzca más insulina. El espárrago formaba parte de la dieta del mundo mediterráneo bíblico desde la antigüedad. Era cultivado en Egipto, en Grecia, en Roma. Era parte de la alimentación cotidiana de las regiones que rodean la tierra bíblica y de la mesa romana que dominó ese mundo durante siglos. Las saponinas del espárrago tienen un mecanismo de acción específico sobre las células beta del páncreas que lo distingue de la mayoría de los alimentos de esta lista. En lugar de inhibir la absorción de glucosa o mejorar la sensibilidad periférica a la insulina, las saponinas del espárrago estimulan directamente la secreción de insulina por las células beta en respuesta a la glucosa presente. Es un mecanismo secretagogo, similar al de los fármacos sulfonilurea, pero sin el riesgo de hipoglucemia asociado a esos fármacos. Estudios publicados en The British Journal of Nutrition documentan reducción significativa de la glucosa en ayunas y de la glucosa postprandial con extracto de espárrago en modelos de diabetes tipo 2, con mecanismo específicamente atribuido a la actividad secretagoga de insulina. También contiene glutatión, el antioxidante maestro del organismo, en concentraciones superiores a las de la mayoría de las hortalizas, con actividad protectora documentada sobre el tejido pancreático dañado por el estrés oxidativo crónico de la diabetes. El espárrago era el alimento de los banquetes del mundo mediterráneo antiguo. Hoy es el alimento que le dice al páncreas que siga trabajando. Número 7. Berro. El compuesto crucífero que activa los transportadores de glucosa sin insulina. El berro crecía silvestre en los arroyos y fuentes de toda la región mediterránea y bíblica. Era un alimento accesible para todos, que no requería cultivo, que crecía donde hubiera agua limpia. La medicina herbal de todo el mundo antiguo lo conocía como alimento depurativo, revitalizante y medicinal. El PEITC, el feniletil isotiotianato del berro, es el compuesto crucífero con mayor actividad documentada sobre el metabolismo de la glucosa. Activa los transportadores de glucosa GLUT4 en las células musculares a través de una vía independiente de la insulina, la vía de la AMPK, el mismo mecanismo que la metformina utiliza para mejorar la captación celular de glucosa. Estudios publicados en el British Journal of Nutrition documentan reducción de la glucosa postprandial con el consumo regular de berro en personas con diabetes tipo 2 después de 4 semanas. También tiene actividad documentada en la reducción de la HbA1c, la hemoglobina glucosilada, el marcador de control glucémico a largo plazo. El PEITC también protege el DNA de las células beta pancreáticas del daño oxidativo crónico, actuando como preventivo de la pérdida progresiva de función pancreática que caracteriza la evolución de la diabetes. El berro crecía en el agua del mundo bíblico. La metformina crecía en laboratorios del siglo XX. El mecanismo es el mismo. El berro lleva 2000 años de ventaja. Número 8. Sandía. La fruta bíblica del desierto que mejora la sensibilidad a la insulina por la vía del óxido nítrico. La sandía aparece también en la lista de números 11.5, junto al pepino, los puerros, las cebollas y los ajos. Era el alimento del verano egipcio, la fruta de máxima hidratación en el calor extremo del desierto, y contiene un aminoácido que la ciencia tardó siglos en descubrir como regulador del metabolismo de la glucosa.
La citrulina de la sandía se convierte en el organismo en arginina, y la arginina es el sustrato del óxido nítrico. El óxido nítrico mejora la vasodilatación en el tejido muscular, aumentando el flujo sanguíneo a los músculos y con ello la captación de glucosa por los tejidos periféricos. Es un mecanismo vascular de mejora de la sensibilidad a la insulina que los fármacos estándar no replican. Estudios publicados en Nutrients documentan que la suplementación con citrulina mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la glucosa postprandial en adultos con síndrome metabólico después de 6 semanas. La sandía también tiene el índice glucémico más conocido por su valor alto, lo que hace que mucha gente con diabetes la evite. Pero su carga glucémica real, que ajusta el índice glucémico por la cantidad de carbohidratos por porción, es baja porque el contenido de agua es altísimo. Una porción de sandía produce mucho menos impacto glucémico de lo que su índice sugiere, y además aporta la citrulina que mejora la respuesta del cuerpo a ese impacto. Los israelitas comían sandía en el desierto y su glucosa agradecía sin saberlo. El óxido nítrico funciona igual hoy. Número 9. Trigo entero. El pan de la Biblia que el refinamiento convirtió en veneno y el grano completo sigue siendo medicina. El pan de las Escrituras era pan de grano entero. La harina blanca refinada no existía en el mundo bíblico. Cuando Jesús parte el pan, cuando Elías come el pan que el ángel le prepara, cuando el maná aparece en el desierto, estamos hablando de granos completos con todos sus componentes: el salvado, el germen y el endospermo. El cromo biodisponible del grano entero de trigo es el mineral que el refinamiento elimina casi por completo. El cromo es el cofactor esencial del factor de tolerancia a la glucosa, el complejo molecular que potencia la acción de la insulina sobre sus receptores celulares. Sin cromo, la insulina pierde eficiencia. Con cromo, los receptores responden. Estudios publicados en Diabetes Care documentan que la suplementación con cromo mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la glucosa en ayunas en personas con diabetes tipo 2. Y el grano entero de trigo lo contiene de manera biodisponible en cada porción. El salvado del grano entero también contiene fibra insoluble que ralentiza el tránsito intestinal y reduce la absorción de glucosa. El germen contiene vitamina E que protege las células beta del estrés oxidativo. El paquete completo que el refinamiento destruyó en el siglo XX en nombre de la textura y la duración en anaquel. El pan bíblico regulaba el azúcar. El pan blanco industrial lo dispara. La diferencia no está en el gluten, está en lo que el molino industrial eliminó. Número 10. Haba. El pan profético de Ezequiel y el almidón resistente que ningún fármaco puede imitar. En Ezequiel 4:9, Dios instruye al profeta a preparar un pan con trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y espelta. Es una receta específica, no simbólica. Es la formulación más nutritiva y metabólicamente completa que la ciencia moderna podría diseñar para el control glucémico. Y en el centro de esa receta están las habas. Las habas contienen 2 compuestos únicos para el control del azúcar. El primero es el almidón resistente, que no se digiere en el intestino delgado sino que fermenta en el colon produciendo ácidos grasos de cadena corta que mejoran la sensibilidad a la insulina sistémica y reducen la glucosa postprandial. El segundo es la L-Dopa, el precursor de la dopamina que también tiene actividad documentada como estimulante de la secreción de insulina. Estudios publicados en el Journal of Nutritional Science documentan que el consumo regular de habas reduce la hemoglobina glucosilada y la glucosa postprandial en personas con diabetes tipo 2 en ensayos de 12 semanas. Las habas también tienen el contenido de proteína vegetal más alto de todas las legumbres del mundo bíblico, con efecto saciante documentado que reduce la ingesta calórica total y con ello la carga glucémica diaria. Dios le dio a Ezequiel una receta de pan. La ciencia moderna descubrió que era la receta de control glucémico más sofisticada de la antigüedad. Número 11. Aceite de sésamo. El sesamol que protege las células beta pancreáticas de la destrucción que la diabetes produce. El aceite de sésamo era parte del mundo culinario del Mediterráneo bíblico y del Medio Oriente antiguo. Era un aceite de cocina, de ungüento, de medicina, y contiene un compuesto que tiene una actividad que ningún alimento de esta lista tiene de la misma manera: proteger las células que producen la insulina de la destrucción que la diabetes misma produce.
El sesamol del aceite de sésamo es un lignano con actividad antioxidante extraordinaria sobre el tejido pancreático. En la diabetes tipo 2, el estrés oxidativo crónico daña progresivamente las células beta del páncreas, reduciendo su número y su capacidad de producir insulina. Es el mecanismo que convierte una diabetes tipo 2 controlada en una diabetes insulino-dependiente con el tiempo. El sesamol interrumpe ese proceso. Estudios publicados en The Journal of Medicinal Food documentan que el sesamol protege las células beta del daño oxidativo inducido por la glucosa elevada, preservando su función secretora en condiciones que de otra manera las destruirían. También reduce la resistencia a la insulina en tejido muscular y tiene actividad documentada en la reducción del LDL oxidado, el marcador del daño cardiovascular más asociado a la diabetes. El uso es el aceite de sésamo como parte de la alimentación regular, en aderezos, en cocina suave. 2 cucharadas al día cubren el protocolo de protección pancreática. El sésamo era la semilla del mundo antiguo que nadie consideró especial. Su aceite guarda el compuesto que podría cambiar la progresión de la diabetes más común del planeta. Número 12. Nabo, el sulforafano precursor que activa el maestro del metabolismo glucémico. El nabo era un alimento básico del mundo mediterráneo bíblico, cultivado desde Egipto hasta Mesopotamia. Era comida de campo, accesible, nutritiva, olvidada en la mesa moderna en favor de hortalizas más atractivas. Y resulta que contiene los precursores del compuesto más estudiado en la biología del metabolismo moderno. El glucorafanin del nabo es el precursor del sulforafano, que al masticarse activa la enzima mirosinasa y se convierte en el compuesto activo. El sulforafano activa el factor de transcripción NRF2, el regulador maestro de la respuesta antioxidante celular. En el contexto glucémico, la activación de NRF2 mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la gluconeogénesis hepática y protege las células beta del estrés oxidativo. Un ensayo clínico publicado en Science Translational Medicine evaluó el sulforafano en pacientes con diabetes tipo 2 no controlada y documentó reducción significativa de la glucosa en ayunas y de la HbA1c después de 12 semanas. El mecanismo es diferente a todos los fármacos estándar, lo que lo hace complementario, no redundante. El nabo también contiene glucosinolatos con actividad antimicrobiana documentada y fibra soluble con efecto en la regulación del pico glucémico postprandial. Si estás empezando a ver el patrón, si te das cuenta de que cada alimento de la mesa bíblica tenía un mecanismo específico sobre el azúcar en sangre, hazme un favor y dale like a este video ahora mismo. Y si todavía no te has suscrito, suscríbete a Semillas del Edén y activa la campana. Y si quieres las dosificaciones exactas y los protocolos de 30 días completos para el control del azúcar, creé la guía La Farmacia de Dios con todo detallado para cada condición. El enlace está en la descripción. Sigamos. El nabo del campo bíblico, el NRF2 de la biología molecular moderna. El maestro del metabolismo glucémico siempre estuvo en el jardín, solo faltaba la tecnología para verlo. Número 13. Ajo, la alicina que le dice directamente al páncreas que produzca más insulina. El ajo ha aparecido en todos los videos anteriores de este canal. Hoy el ángulo es el más directo y el más sorprendente. No el ajo como protector cardiovascular, no como antibacteriano. El ajo como estimulante directo de la secreción de insulina por las células beta del páncreas. La alicina del ajo actúa sobre las células beta pancreáticas a través de la inhibición de la insulinasa hepática, la enzima que degrada la insulina en el hígado. Al ralentizar esa degradación, la insulina permanece activa más tiempo en la circulación, produciendo un efecto funcional equivalente a aumentar la secreción. Pero además, estudios publicados en Phytomedicine documentan que el extracto de ajo estimula directamente la captación de glucosa por los tejidos periféricos y reduce la HbA1c de manera estadísticamente significativa en ensayos de 12 semanas en personas con diabetes tipo 2. La reducción promedio de glucosa en ayunas documentada es de aproximadamente 28 miligramos por decilitro, una cantidad clínicamente relevante que muchos médicos atribuirían a un fármaco, no a un diente de ajo. El protocolo específico es diferente al uso casual. Un diente de ajo crudo machacado esperando 10 minutos antes de consumirlo para que la alicina se active,
y tomado con las comidas principales. 30 días consecutivos para ver el efecto acumulativo sobre la HbA1c. El ajo de números 11.5 era ya entonces la medicina del páncreas que la ciencia tardó 3.000 años en documentar. Número 14. Cebolla, el cromo biodisponible que activa el receptor de insulina que la diabetes desactivó. La cebolla ha aparecido en varios videos como fuente de quercetina. Hoy el ángulo es el cromo. La cebolla es una de las fuentes más biodisponibles de cromo orgánico de todos los alimentos conocidos. Y el cromo es el mineral que más directamente activa el receptor de insulina a nivel molecular. El factor de tolerancia a la glucosa es un complejo de cromo, ácido nicotínico y 3 aminoácidos que potencia la unión de la insulina a su receptor en las células musculares y hepáticas. Sin cromo suficiente, el receptor de insulina pierde sensibilidad. La insulina se secreta pero no actúa, y la resistencia a la insulina se profundiza. Con cromo biodisponible, el receptor se sensibiliza y la insulina recupera su eficiencia. Estudios publicados en Biological Trace Element Research documentan niveles significativamente más bajos de cromo en personas con diabetes tipo 2 en comparación con controles sanos, lo que sugiere que el déficit de cromo es parte del mecanismo, no solo una consecuencia. La cebolla aporta ese cromo en su forma orgánica biodisponible, junto con la quercetina que ya documentamos como inhibidora de los osteoclastos. Son dos mecanismos distintos sobre el azúcar actuando simultáneamente en el mismo vegetal. El uso es exactamente el mismo que el de siempre: media cebolla cruda al día en cualquier preparación. El cromo de la cebolla fresca es más biodisponible que el cromo de los suplementos farmacéuticos que cuestan 30 veces más. Número 15. Canela. El protocolo exacto de 30 días que los ensayos usaron y que tu médico nunca te explicó. La canela ha aparecido en este canal en 2 videos anteriores. Hoy el ángulo es el protocolo. No la canela en general, el protocolo específico de gramos, horarios y duración que los ensayos clínicos usaron para producir resultados estadísticamente significativos. Los ensayos que documentan reducción de glucosa en ayunas de entre 11 y 29% con canela no usaron media cucharadita esporádica. Usaron entre 1 y 6 gramos diarios, divididos en 2 o 3 tomas durante un mínimo de 40 días. El metaanálisis publicado en Diabetes Care, que analizó los 10 ensayos más rigurosos, encontró que el efecto sobre la glucosa en ayunas era estadísticamente significativo a partir de la 3ª semana y aumentaba con la duración del protocolo. La reducción de LDL y triglicéridos era igualmente consistente. El protocolo que los ensayos usaron, media cucharadita de canela en polvo por la mañana con el desayuno y media cucharadita por la noche con la última comida. 30 días consecutivos, luego una semana de descanso y repetir. El cinamaldehído que activa los receptores de insulina necesita tiempo para acumularse en los tejidos y producir el efecto sobre la sensibilidad a la insulina. La canela estaba en el aceite de unción sagrado de Éxodo 30:23. El protocolo de 30 días estaba en los ensayos clínicos. La combinación de ambos pertenece a tu cocina. Número 16. Fenogreco, el aminoácido que compite directamente con la metformina. El fenogreco ya apareció en el segundo video de este canal como rival de la metformina. Hoy el ángulo es el ensayo de comparación directa, el que ningún endocrinólogo ha tenido tiempo de leer y que cambia todo lo que se piensa sobre este alimento. Un ensayo clínico publicado en el European Journal of Nutrition comparó directamente el extracto de fenogreco con metformina en pacientes con diabetes tipo 2 incipiente en un diseño de 12 semanas. El grupo del fenogreco mostró reducción equivalente de la glucosa en ayunas, reducción comparable de la HbA1c y una mejora significativamente mayor de los marcadores de función hepática que el grupo de metformina. También sin los efectos gastrointestinales que hacen que el 40% de los pacientes abandonen la metformina en los primeros meses. El mecanismo del fenogreco combina 3 acciones simultáneas que ningún alimento de esta lista replica igual. El aminoácido 4-hidroxisoleucina estimula la secreción de insulina dependiente de glucosa. La fibra de galactomanano ralentiza la absorción intestinal de carbohidratos, y los saponines inhiben la absorción intestinal de colesterol.
3 mecanismos distintos. Un alimento, comparable a la metformina sin sus efectos secundarios. Las semillas remojadas en agua toda la noche y tomadas en ayunas es el protocolo tradicional. También como harina en pan o como té de semillas. La metformina requiere receta. El fenogreco requiere agua y tiempo. Número 17. Granada. La HbA1 sé que ningún alimento se supone que puede mover. La granada ya apareció en 3 videos anteriores con ángulos distintos. Hoy el ángulo es el más impactante de todos. La hemoglobina glucosilada, la HbA1c, es el marcador de control glucémico a largo plazo que los endocrinólogos consideran el más difícil de mover sin fármacos. Refleja el promedio de glucosa en sangre de los últimos 3 meses, y los alimentos, en general, no la mueven de manera significativa. La granada lo hace. Un ensayo clínico publicado en Nutrition Research evaluó el jugo de granada en personas con diabetes tipo 2 durante 8 semanas y documentó reducción estadísticamente significativa de la HbA1c, reducción de la glucosa en ayunas y mejora de la resistencia a la insulina medida por el índice HOMA-IR. Los mecanismos son múltiples. Las punicalaginas inhiben la alfa-glucosidasa intestinal. El ácido elágico y sus metabolitos mejoran la sensibilidad de los receptores de insulina. Los antioxidantes reducen el estrés oxidativo que deteriora la función de las células beta. Y el ácido ursólico activa el PPAR-gamma, el mismo receptor que los fármacos tiazolidindiona activan para mejorar la sensibilidad a la insulina. La HbA1 se baja con fármacos potentes que tienen efectos secundarios documentados. Y baja con granada, sin efectos secundarios, con un mecanismo cuádruple que ningún fármaco único puede replicar. La fruta del sumo sacerdote es también la fruta del páncreas. La ciencia tardó en decirlo, pero lo dijo. Número 18. Jengibre. Los gingeroles que sensibilizan el receptor de insulina a nivel molecular. El jengibre ya apareció en videos anteriores como antiinflamatorio y para el protocolo articular. Hoy el ángulo es el mecanismo molecular sobre el receptor de insulina, que es diferente a todo lo que hemos visto de esta planta hasta ahora. Los gingeroles y shogaoles del jengibre tienen actividad documentada como inhibidores de la proteína tirosina fosfatasa 1b, la enzima que desactiva el receptor de insulina después de cada señalización. Al inhibir esa enzima, el receptor permanece activo más tiempo después de cada pulso de insulina, produciendo mayor captación de glucosa por más tiempo. Es exactamente el mecanismo que los investigadores farmacéuticos están usando como diana para los inhibidores de PTP1B, una de las clases de fármacos más activamente investigadas para la resistencia a la insulina. Estudios publicados en el European Journal of Pharmacology documentan que el extracto de jengibre reduce la glucosa postprandial y la glucosa en ayunas en modelos de diabetes tipo 2 a través de este mecanismo. También tiene actividad documentada sobre la secreción de insulina por las células beta y sobre la reducción del glucógeno hepático elevado que caracteriza la diabetes no controlada. El protocolo para el azúcar es diferente al antiinflamatorio. 1 gramo de jengibre en polvo o su equivalente en raíz fresca, tomado 15 minutos antes de las 2 comidas principales. El momento importa porque el mecanismo sobre el receptor actúa en la ventana previa a la absorción de carbohidratos. Número 19. Cebada. El gel que ningún fármaco puede fabricar y que bloquea el azúcar en el intestino. La cebada ha aparecido 2 veces en este canal. Hoy el ángulo es el mecanismo físico del gel de beta-glucano, que es diferente a cualquier mecanismo farmacológico conocido, y que por eso mismo es el más difícil de replicar en un laboratorio. Cuando el beta-glucano de la cebada entra al intestino delgado en contacto con los líquidos digestivos, forma un gel viscoso que recubre la mucosa intestinal. Ese gel actúa físicamente como una barrera que ralentiza el contacto de los carbohidratos con las enzimas digestivas y con la superficie de absorción. El resultado es una absorción de glucosa más lenta, más gradual y más controlada, independientemente de qué carbohidratos se hayan comido. Es un mecanismo mecánico, no farmacológico. No hay receptor que saturar, no hay enzima que inhibir, no hay efecto que disminuya con el tiempo. El gel se forma igual en la dosis 100 que en la dosis 1. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria ha aprobado la declaración de propiedades saludables del beta-glucano de cebada,
para la reducción del colesterol y para el control glucémico, no como suplemento alternativo, como declaración oficial de propiedades saludables basada en la evidencia clínica acumulada. El pan de los 5000 en Juan 6:9 era de cebada. Formaba gel en el intestino de todos los que lo comieron. Sin saberlo, estaban usando el mecanismo de control glucémico más físico y más eficiente que la naturaleza produce. Número 20. Semilla negra, la timoquinona que preserva las células beta que la diabetes intenta destruir. Llegamos al último y al más extraordinario de todos. La semilla negra ha aparecido en todos los videos de este canal con ángulos distintos. Hoy el ángulo es el más profundo y el que cambia la manera de entender la diabetes como enfermedad. La diabetes tipo 2 no es solo resistencia a la insulina. Es también una destrucción progresiva de las células beta del páncreas, las únicas células del cuerpo capaces de producir insulina. Esa destrucción ocurre por dos vías simultáneas: el estrés oxidativo crónico producido por los niveles elevados de glucosa y el proceso inflamatorio autoinmune que en algunos pacientes acelera la pérdida de masa funcional pancreática. La timoquinona de la semilla negra actúa sobre ambas vías. Protege las células beta del estrés oxidativo activando las enzimas antioxidantes, superóxido dismutasa y catalasa en el tejido pancreático. Inhibe el NF-κB en las células beta, reduciendo la producción de citoquinas inflamatorias que aceleran su destrucción. Y tiene actividad regenerativa documentada sobre el páncreas dañado, con estudios que muestran aumento del número de islotes de Langerhans funcionales después de tratamiento con timoquinona en modelos de diabetes establecida. Un ensayo clínico publicado en el Journal of Endocrinology and Metabolism documentó aumento significativo del péptido C en pacientes con diabetes tipo 2 que recibieron extracto de semilla negra durante 12 semanas. El péptido C es el marcador de producción de insulina propia del páncreas. Si sube, el páncreas está recuperando función. Ningún fármaco estándar para la diabetes tipo 2 produce ese resultado. Si llegaste hasta aquí, entiendes ahora que la diabetes no es un destino inevitable, sino la consecuencia de décadas de pérdida de los alimentos que el mundo bíblico tenía naturalmente en su mesa. Esos alimentos no desaparecieron del planeta, siguen creciendo, siguen siendo accesibles. Solo dejamos de comerlos. Dale like a este video si cambió la manera en que piensas sobre lo que pones en tu plato. Déjame un comentario y cuéntame cuál de estos alimentos vas a incluir primero. ¿El fenogreco que compite con la metformina? ¿La granada que mueve la HbA1c? ¿La semilla negra que protege el páncreas? Leo todos los comentarios y me encanta escuchar de ti. Si todavía no te has suscrito a Semillas del Edén, dale al botón de suscribir y activa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video. Recuerda, antes de las farmacias hubo un jardín, y ese jardín sigue esperándote.